Muchas gracias. A continuación me permito presentarles al doctor Juan Carlos Rojas Vidovic. Él nos va a exponer un tema muy importante: ¿quién soy y qué hago aquí? Tiene un doctorado en Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Nápoles, Italia, y tiene un postdoctorado en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido. Él es actualmente el presidente de la Sociedad Boliviana de Ingeniería Geotécnica y nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Doctor, adelante, el escenario es de usted. Muy buenos días, ingeniero Tito Fenech. ¿Sí se me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. He estado siguiendo desde el día de ayer con mucha atención todas las participaciones de los colegas y bueno, ha llegado mi turno con una increíble puntualidad. Falta un minuto para las 11, la hora de la invitación, por lo cual felicito a usted como moderador, a los anteriores colegas ponentes por respetar los tiempos y la organización de la sociedad, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil en esta área que es la ciencia. Así que voy a proceder con compartiendo mi pantalla, si me lo permite, y para compartir pantalla, ahora sí. Perfecto. El título de en primer lugar, buenos días a todos los participantes, a los casi 100 participantes que estamos en este momento. He escogido un título un tanto sugerente y que parece muy egocéntrico, que dice ¿quién soy y qué hago aquí? Voy a tratar de explicar por qué no es tan egocéntrico esto y si ustedes siguen estos minutos, si me hacen ese honor, pues espero que al final no suene tan presuntuoso este título para ustedes. La charla está dividida en 5 partes. La primera es visualizar, trata de visualizar, habla de visualizar el futuro, ¿no? Y ¿a qué me refiero con visualizar el futuro? Me habían pedido los estudiantes que hable acerca de lo que se viene para la ingeniería civil en este siglo, en el cual estamos ya culminando la primera década. Sin embargo, este es un escenario que tiene que ver con la ciencia, así que después de esta parte les voy a dar ya la noticia de que realmente no voy a hablar de lo que nos depara el futuro como ingeniería civil, sino más bien cómo planificar nuestro futuro como estudiantes de ingeniería civil que tal vez deseamos abrazar la ciencia. Dada la pandemia, existe un escritor a quien yo admiro mucho. Él escribió lo siguiente en un artículo hace no mucho y dice, nuestros héroes son los sacerdotes que entierran, nuestros héroes no son los sacerdotes que entierran a los muertos y disculpan la calamidad. Nuestros héroes son los médicos que salvan vidas y nuestros superhéroes son los científicos en los laboratorios. Esta frase con la cual estoy muy de acuerdo pertenece a Yuval Noah Harari. Muchos de ustedes, y espero que así sea, han debido leer este libro, Sapiens, de animales a dioses, que es un bestseller a nivel mundial, ¿no? Sapiens ha vendido más de 20 millones de copias y alguien que está interesado en la ciencia, creo que es en inglés dirían un must, una obligación leer este libro. Por ejemplo, la página que entre nosotros los ingenieros es muy popular, Interested Engineering, publicó el año pasado cuáles son los libros, los 15 libros más vendidos que usted debería leer en 2020. Y de estos libros, el que encabezaba era Sapiens. ¿De qué trata Sapiens? Dice de animales a dioses. Trata del pasado, principalmente el pasado de la humanidad, ¿no? Y tiene un segundo libro, que es una breve historia del mañana. Justamente coincidiendo con lo que se me pidió que hable, la breve historia del futuro de la ingeniería civil. Pero esta trilogía, por el momento trilogía, termina con lo siguiente: 21 lecciones para el siglo XXI, que hemos aprendido de antes para poderlo aplicar en el futuro.
Personalmente, yo solo tengo estos dos libros. No he comprado el del centro porque es ¿qué nos depara en el futuro? Yo prefiero conocer la historia y a partir de esto sacar lecciones de la historia para mejorar, para dar pasos más firmes en el futuro. No creo mucho en qué nos depara en el futuro. ¿Por qué? Porque como Navarsky escribía en el The New York Times Magazine, mañana nunca se sabe. Este señor, esta fotografía pertenece al Kelvin Grove Park. Kelvin, este es Lord Kelvin, ¿no? Esto es en la ciudad de Glasgow. ¿Y qué decía Lord Kelvin? Que por si acaso era presidente de la Sociedad Real, ¿no? En el Reino Unido a finales del siglo XIX. Por ejemplo, en 1895, Kelvin dijo que las máquinas voladoras más pesadas que el aire, ahí hay un error, pero no, está bien, que las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Que también creía Kelvin, ¿no? Estamos hablando de la persona que estableció ¿no? la escala de los grados Kelvin exactamente. En 1897 descubrió que la radio no tiene futuro. Él no creía en la radio. Y en 1900 aseguró a sus colegas científicos que los rayos X son un engaño. Y así, mañana nunca se sabe. Es difícil decir qué va a pasar mañana. Albert Einstein, por ejemplo, dijo que no hay el menor indicio de que alguna vez se pueda obtener energía nuclear en 1932. Eso significaría que el átomo tendría que romperse a voluntad. Por lo tanto, ante ese pedido de la sociedad de estudiantes o de las asociaciones de estudiantes, pues mi respuesta es, si ellos no pudieron decir qué pasa mañana, todo lo que yo pueda decir que vaya a pasar con la ingeniería civil mañana, pues de seguro que no se cumpliría. Así que he dado otro enfoque a esta conferencia. El punto 2 es, ¿de qué trata la conferencia? A partir del título de ¿Quién soy yo? Esta es una fotografía en mi época hace muchos años, ¿no? Con mis compañeros de doctorado, y ahí hay una flecha donde me ven obviamente con más cabello, muchos menos años, pero tal vez el título llevaba a que esta conferencia se trata de mí, pero realmente no. Esta conferencia surge a raíz de esta persona, de un compañero mío, y él es el doctor, actualmente profesor en una universidad de Finlandia, Wojtek Solowski. ¿Y por qué este título? En una de las primeras presentaciones que estábamos realizando en este programa de doctorado ante el comité doctoral, justamente, y me alegra tener esta fotografía porque la he buscado en mis archivos para esta ocasión, él empezó su conferencia diciendo esto: ¿quién soy yo y qué hago yo aquí? Y él explicaba quién era y por qué estaba en ese doctorado en Italia. Y yo comprendí que él había planificado su carrera, que él sabía lo que quería. Planificó adecuadamente todo su percurso desde que se inscribió a la universidad, se interesó por la ciencia, hasta llegar ese día a ese punto donde iniciábamos un programa internacional de doctorado. Comparé con mi situación, y mi situación que se las voy a mostrar aquí, no como el mejor de los ejemplos, sino más bien de que cómo uno puede empezar a tumbos y no es lo mejor. ¿Ya? Entonces, cuando él dijo, ¿quién soy yo y qué hago aquí?, entendí que la clave del éxito se obtiene en mejores resultados planificando y llegando en algún momento dado a definir que uno quiere ser científico. Por eso tiene este título esa conferencia. Esta es una fotografía de la gestión anterior, sin embargo, he visto que algunas de las personas que están aquí en la fotografía justamente se encuentran en la sala. Es una fotografía que pertenece a hace dos años y es de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco Javier, quienes me hacen el honor de nombrarme asesor hace algunos años. He escuchado hablar, ¿no? He escuchado varias ponencias muy interesantes y justamente por eso decidí hacer esta, sobre ciencia.
Estos son escenarios muy propicios. En mi época no existían estas sociedades científicas. Entonces, las sociedades científicas deben ser escenarios para tener una aproximación a la ciencia, para hacer algo diferente, para poder comparar qué es desarrollar la ingeniería y qué es ser un científico, ¿no? En inglés le llaman la academia y la industria de la construcción. Así que felicito a todos los que son miembros de las sociedades y más bien hago un llamado para que el resto de las sociedades, si es que no lo hacen, y la propia esta sociedad, pues hablen más de ciencia, de qué significa, pero ser científico. Y hacerse preguntas como estas, que es la tercera parte. Yo, científico. Esta fotografía todas las conocemos, ahora con las redes sociales no hay nada nuevo bajo el sol, podríamos decir. Pertenece, ¿no?, a la famosa conferencia de Solvay, donde para un ojo más agudo y más estudioso de la historia de la ciencia, pues ahí tenemos a Marie Curie, ¿no es cierto? Está Einstein, está Planck, ¿no es cierto? Está Bohr. Tenemos una playa de científicos. Si bien nosotros tal vez no podemos llegar hasta ahí, ¿no? Eso está dado para un Olimpo de científicos, pues la pregunta es, ¿no? Yo quiero ser científico. ¿Qué cosas debemos analizar? En primer lugar, como estudiantes afiliados a una asociación de ciencia, una de las principales preguntas es, ¿sé qué hace un científico? ¿No? O sea, ¿sé qué hace un científico? ¿Sé cuál es el rol del científico? ¿No? Esa es una pregunta. Muchas veces nosotros lo que hacemos es leer artículos científicos, leer libros, pero libros técnicos, ¿no? Libros técnicos. Las sociedades científicas deben promover entre sus miembros y también entre los compañeros que no están afiliados a leer otro tipo de literatura. Por ejemplo, este es un libro muy, muy interesante, y a todos los libros que hablo generalmente uno debe predicar con el ejemplo, porque es en este caso, ¿no? Entonces, todos los libros que menciono son libros que personalmente los he leído, ¿no? Y este es de Edward Wilson, que trabaja él con hormigas, no tiene nada que ver con ingeniería, pero esto es muy importante, se llama Cartas a un joven científico. A través de la lectura de documentos como estos, pues nosotros podemos ver si nos interesa o no ser científicos, qué nos depara. No es este el momento en que yo quiero explicar el contenido de estos libros, sino más bien mostrar el camino para ver si queremos ser científicos. Hay otro libro, es justamente este, ¿no? El Tajo, de Pierre Legend, que tampoco está relacionado con la ciencia, sino más bien, perdón, con la ingeniería civil. Esta persona trabaja en el área de las humanidades, ¿no? De las leyes, pero es un discurso a jóvenes estudiantes sobre la ciencia y la ignorancia. Entonces, el leer libros de este tipo, que existan escenarios propiciados por las sociedades científicas en las que alguien nos explique, nos hable que existen estos tipos de libros y que necesitamos pues leerlos para descubrir la vocación, una palabra que daría para otra conferencia, para ver si la vocación existe o no, pues es uno de los caminos. La otra pregunta es, ¿quiero ser un científico? ¿No? Quiero ser un científico. Del mismo modo existen bibliografía, ¿no? Esta es la de Ruy Pérez Tamayo, no sé si lo tengo por aquí el libro, sí, debe estar por ahí atrás. Esta es de Ruy Pérez Tamayo, un mexicano. Este es un libro muy cortito que se llama 10 razones para ser científico, ¿no? ¿Por qué quisiéramos ser científicos? Para hacer siempre lo que me gusta, dice él, para no tener jefe en el trabajo, para no tener horario en el trabajo. Por si acaso esto es muy peligroso, no es porque uno no entra, sino que simplemente cuando uno hace ciencia, hace lo que nosotros estamos haciendo hoy, un domingo a las 11 de la mañana, hora boliviana, veo más de 100 personas conectadas y los profesores, nosotros aquí hemos tomado horas preparando estas presentaciones, porque una de las labores de la ciencia también es la de la divulgación en todos sus niveles. Entonces, no se refiere no a que uno no va a trabajar, sino que más bien uno mantiene la mente todo el tiempo. No es un trabajo en el que uno apaga la computadora a las 6 de la tarde y vuelve el del viernes y vuelve el domingo.
y se mete en el trabajo en la mañana. Para no aburrirme en el trabajo, para usar mejor mi cerebro, para que no me tomen el pelo, para hablar con otros científicos, para aumentar el número de científicos, para estar siempre bien contento, para no envejecer. Este es un libro que afortunadamente está disponible en PDF en las redes sociales, así que yo les invito a que... si ya han empezado a aburrirse, no es que voy a hacer un listado de libros, este es el último, ¿no? Pero hay una pregunta más, ¿no? ¿Sé cómo llegar a ser un científico? ¿No? Estamos promoviendo el que nuestros compañeros sepan cómo se llega a ser un científico. Solo para hacer algo muy reducido, el ser científico pasa muchas veces, ¿no?, por un doctorado. Entonces, todos sabemos que la educación formal, ¿no?, licenciatura, luego vamos a hacer una maestría, luego vamos a hacer un doctorado y tal vez finalmente un postdoctorado. Y eso dónde nos va a llevar también, ¿no? Vamos a ir a un instituto o queremos ser profesores o tal vez volvamos a la industria de la construcción. La mayoría de las personas ya saben y lógicamente piensan que uno de los caminos para conseguir una de estas becas, ya sea para maestría o doctorado, es el idioma inglés, ¿no? ¿Do you speak English? Entonces, alguien que desea ser científico, esa es una de las barreras que se supone, es obvio, que deben romper. Calificaciones. Muy buenas calificaciones. Lo primero es indiscutible, sin embargo, de las calificaciones es bastante relativo. Pero hay otras sorpresas. Hay otras sorpresas porque la mayoría de las personas que se presentan a becas de maestría o becas de doctorado, pues se enteran de que todos hablan inglés y que todos tienen un buen cardex académico. Entonces, todos, como vemos ahí, todos son muy buenos estudiantes. Lo que buscan, ¿no?, los comités que dan becas es personas outstanding, así está escrito, sobresalientes. Por lo tanto, nosotros debemos preparar nuestra carrera desde estudiantes para llegar un día a aplicar a una beca e iniciar nuestra carrera de ciencia con un currículum que sea outstanding, sobresaliente. Otra actividad que también, otra manera de promover, ¿no?, el que tengamos más científicos es a través de las asociaciones de estudiantes. Mostrar cuál es ese camino, mostrar qué cosa cuenta y qué no cuenta. A partir de esto, entonces, voy a empezar a mostrarles algunas cosas que no se deben hacer y las consecuencias. A veces con mayor fortuna, a veces con menor fortuna. El tercer punto es mi carrera al azar. Es decir, en este momento, como estudiantes de ingeniería, nuestra meta es tener un título de ingeniero civil y después ver qué pasa. O más bien, cada vez que nos vamos acercando al final de la carrera, la conclusión de la carrera de ingeniería civil, más bien el reto es empezar a planificar, empezar a llenar esos casilleros en mi currículum para que yo también sea outstanding, para que yo sea un estudiante extraordinario, pueda conseguir una buena beca para un programa de maestría y posteriormente un doctorado y algún día llegar a ser a eso que tal vez muchos de ustedes aspiran, ser un científico, ¿no? Y este es un proverbio, una frase de Séneca, ¿no? Ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va. Si nuestra meta es solo obtener un título de ingeniero civil, ya lo he dicho, y luego ver qué pasa, pues parece ser que no es el mejor de los caminos. Entonces, les voy a contar ahora sí parte de mi historia, ¿ya? Y no es porque el título sea ¿quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? Simplemente para que esa pregunta al final de esta charla se la hagan ustedes. ¿Quién soy yo y qué hago en la sociedad científica? ¿Por qué he entrado aquí? ¿Por qué este domingo no estoy viendo Netflix? ¿O por qué no he salido a pasear? ¿O por qué no estoy durmiendo? ¿No? Hagamos que nuestro tiempo sea más eficiente. Ya le estamos dando un tiempo a estas actividades, pues saquémosle el mayor provecho posible. ¿Qué es esta lista? Bueno, lamentablemente no tengo la lista original, pero hace muchos años, cuando estaba a punto de empezar
mi tesis de ingeniería civil. Antes no había proyecto dirigido, trabajo dirigido, no habían esas modalidades, todo era tesis. Entonces buscábamos un tutor y yo fui a buscar un tutor. Fui a buscar un tutor, una persona muy comprometida, muy seria, el ingeniero Mauricio Salinas, docente de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia, y me senté con él. Yo no era el más brillante de sus alumnos. Y le pedí que sea mi tutor y él escribió una lista tal vez muy similar a esta. Y me dijo, la temática que me interesa es la siguiente: suelos no saturados, yo soy geotecnista, estabilidad de taludes, suelos dispersivos, suelos colapsables y tal vez algunas más. Y me pasó la hoja y me dijo, tienes 15 días para venir a la biblioteca y leer todos los días y ver qué te gusta, qué te interesa, y a través de tu interés decirme cuál es el tema de tesis, cuál es el área del tema de tesis de pregrado. Bueno, yo también no soy perfecto, ¿no? Nadie lo es. Así que guardé la hoja y, como si nada, pasaron 2 semanas. Y era el día que yo debía volver. Mientras estaba en el bus que me llevaba desde el centro de la ciudad hasta los laboratorios de la universidad, me daba cuenta que no había leído nada y, temeroso de que haga preguntas, entonces dije, ¿cuál elijo? Pero sin ninguna base. La deducción lógica fue la siguiente. Si escribió, esta es la que más le interesa. Fue la que primero escribió, es la que más le interesa, así que yo voy a hacer suelos no saturados, sin saber siquiera bien de qué se trataba. Muy mala idea, ¿verdad? Muy mala idea, porque a veces tomamos decisiones no planificadas, como van a ver, que lleva hasta el final de nuestra carrera. Si él hubiera escrito suelos dispersivos arriba, o estabilidad de taludes, no sé, o caracterización de rocas, ese hubiera sido mi tema. Pero yo dije, una vez más, lo repito, si él ha escrito primero, eso es porque más le interesa. Entonces llegué y le dije, suelos no saturados. Y me dijo, muy bien, haces tu tesis en suelos no saturados. Entonces empecé un proceso, ahí ya en la etapa final de mi carrera, tal vez con algunos años más que la mayoría de ustedes, empecé en la fase experimental. Estas fotografías no son tan importantes en esta historia, sino que, sobre todo, esta. Ese es un equipo triaxial. Y eso es lo que quiero que vean, un triaxial. Entonces, empecé haciendo triaxiales porque eso era parte de mi tesis. Miren, si yo hubiera decidido era hidráulica, tal vez esa foto hubiera correspondido a hacer aforos. Pero yo decidí ese tema y ese tema involucraba hacer triaxiales. Posteriormente, este profesor, y aquí va otro punto importante, que era una excelente influencia, ¿no? Por eso es una de las personas a las que yo debo agradecer que hoy esté sentado teniendo esta oportunidad de dirigirme a ustedes, por lo cual agradezco a las asociaciones, pues él decía que un trabajo de investigación, así sea de pregrado, debe ser publicado. Y publiqué en una revista, un artículo científico, un congreso internacional en Recife. Si alguien tiene una vista un poco más aguda, justamente podemos ver aquí que es el Congreso Internacional de Suelos No Saturados. Eso me llevó a lo siguiente, a poder aplicar a una beca en Italia y trabajar con esos equipos. ¿Qué son esos equipos? Triaxiales. Triaxiales. Ahora, como profesor, tenemos un programa, tenemos un proyecto de investigación con la Universidad de Gante en Bélgica, y ellos dos son mis tesistas de doctorado actualmente. Ahí estamos en Bélgica, y adivinen en qué trabajan, en triaxiales. Ese es el equipo de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, donde actualmente trabajo, y tenemos ese equipo. Esa es una fotografía aquí en Sucre, Bolivia. Por lo tanto, miren, decidí ir a un lugar donde había un profesor que estaba dado a la ciencia. Hasta entonces yo solo quería obtener un título. De ciencia no me interesaba nada. Él inculcó, introdujo, me dio las herramientas, me mostró el camino hacia la ciencia y me gustó. Y al final, bueno, uno hace el doctorado, hace el postdoctorado y se convierte en profesor universitario. Si mi tema hubiera sido otro,
el destino de estas personas, trabajar en triaxiales, pues tal vez hubiera cambiado. No sé si la elección fue buena o mala, pero no es buena idea no planificar. Y ese día, cuando mi colega Wojtek Solowski dijo que quién soy yo y qué hago yo aquí, me había dado cuenta que mi carrera no había sido tan definida y tan organizada como parece ahora, que él tenía una visión mucho más dirigida. Sabía dónde ir ya al terminar el pregrado, ¿no? Sabía dónde publicar y sabía algunas cosas que ahora les voy a mostrar que yo no sabía. Él sabía que era una buena idea planificar siempre. ¿Y a qué nos referimos con planificar? Por ejemplo, uno de los libros que les he aconsejado, justamente en Cartas a un joven científico, el profesor Edward Wilson dice, si usted quiere investigar en algo, no olviden que la anterior parte estaba dedicada a que ya desde el pregrado estamos dirigiendo nuestra carrera. Cuando vayamos a una maestría, por ejemplo, cuando vayamos para una maestría, nos van a dar un cupo en esa maestría si nosotros ya hemos hecho un trabajo de investigación en el área. Tenemos mayores posibilidades, estamos empezando a ser outstanding. Todos hablan inglés, todos tienen buenas calificaciones, pero yo he hecho algo más en el pregrado. ¿Qué dice él? Dice, si hay un tema que ya recibe una gran cantidad de atención, si tiene un aura de fascinación, ¿no? Si los investigadores que trabajan en él son ganadores, que reciben grandes ayudas de investigación, apártate de ese tema, ¿no? Me voy a saltar esto. Dice, pero al hacer tus propios planes a largo plazo, sé consciente de que ya estás repleto de personas con talento. No te metas en un campo donde hay demasiada competencia, demasiados peces gordos y tú vas a ser el pez pequeño. Tú serías un recién llegado, un sargento entre generales y con muchas medallas. En cambio, toma un tema que te interese y que parezca prometedor y en el que expertos ya establecidos no compitan todavía de manera evidente. A este punto alguien diría, pero bueno, esos son consejos para científicos, no para estudiantes de pregrado como nosotros. Las respuestas se las voy a dar a continuación. Sí es para estudiantes de pregrado como ustedes. Tengo una comparación. Miren, este es un artículo científico que lo escribí mientras trabajaba en la Universidad de Glasgow, ¿no? Por ejemplo, el profesor Simon Wheeler, ¿no? Hizo el doctorado, perdón, hizo la ingeniería civil en Oxford y el doctorado en Cambridge, ¿no? Y trabajamos en este artículo. Este artículo, trabajado en el primer mundo, en los laboratorios del Reino Unido, y bueno, ¿no? Ahí un artículo muy, muy interesante, muy técnico, muy detallado, pero aquí se está nadando entre los peces gordos. Así que luego de publicar, para los que estén más familiarizados con los marcadores de calidad de la ciencia, miren, actualmente, esto lo he sacado ayer, este artículo solo ha sido citado 6 veces. Eso quiere decir que no tuvo un gran impacto. Solo 6 otros investigadores han utilizado esta información para continuar su investigación. Sin embargo, tenemos este otro artículo. Este es un artículo que se llama Ensayos de carga de placa en arcillas. Este es un trabajo de pregrado, hecho por una estudiante, Claudia Cejas, bajo mi tutoría, ¿no? Es una idea que yo la propuse antes de hacer el doctorado. Cuando trabajaba en Cochabamba, no había todavía perfeccionado mis habilidades, digamos, científicas, mejorado, perfeccionado nunca, mejorado, y habíamos hecho algo muy simple, pero que casi nadie hacía. Tesis de pregrado. Miren el número de citaciones, 49 citaciones. 49 citaciones, eso quiere decir que tiene más impacto, un trabajo sencillo, pero en un área en la que no está llena, ¿no? Hacinada de científicos, puede dar mejores réditos. Algo simple que ustedes podrían hacer, tener un artículo científico a nivel internacional, esto se publicó en Alemania, con pocos recursos. Entonces es muy importante conocer la ciencia, es muy importante que a través, lo digo,
no me voy a cansar, que a través de las sociedades científicas veamos estos mecanismos de generar espacios, o más bien ampliar estos espacios a hablar de esto. Voy a poner un caso más. He visto con mucho agrado que entró hace rato a la sala y asumo que está aquí. Es la ingeniera Carla Grandón. Si está por ahí, le mando un saludo. Vi su nombre hace un momento. Este es un caso, por ejemplo, de planificación, ¿no? Cuando yo conocí a la ingeniera Carla Grandón, ella estaba decidida a hacer un doctorado. Entonces, a través de la guía de profesores y científicos, encontró su camino, ¿no? Empezando por ir a hacer la tesis de maestría al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN en la Unidad Mérida, en Yucatán, en México, en un proyecto que ella es la principal científica en esto, y con la colaboración del profesor Pedro Castro, de ahí. Luego, lógicamente, como ya sabíamos, pues la idea era publicar. Entonces hicieron publicaciones, porque eso hace que una persona sea outstanding, no sea sobresaliente y tenga oportunidades. Entonces, cada trabajo debe publicarse. Hemos publicado ahí, ¿no? En el periódico local. Con mucho esfuerzo, Carla ha tenido también una publicación en Italia, en el área que es la patología, que a ella le interesa mucho. Y, por ejemplo, ahora seguimos en esta lucha, seguimos, me refiero porque somos parte de una propuesta. Este es un correo que ha sido hace unos días recibido, ¿no? Que ella ha aplicado y actualmente ya ha calificado, todavía no tiene aprobada la beca totalmente, pero ya ha sido aceptada en la Universidad Católica de Lovaina como doctoranda. Me refiero a que sí tiene las características y la calidad para ser alumna. Ahora falta seguir los procesos para el financiamiento. Entonces, eso es algo planificado, por un lado. Por otro lado, debemos saber que los científicos no financian en todas las áreas. Y aquí vamos a hablar de la evolución de la libertad intelectual. ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren estudiar diseño estructural, un proyecto de investigación sobre el mejoramiento en el diseño estructural del hormigón armado, no tiene futuro de financiamiento. ¿Ya? No tiene futuro, salvo que sea una compañía de acero que prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque hay más oportunidades cuando estudiamos algo que los financiadores deciden que es importante para nuestro planeta, para nuestra sociedad. Ese es el tren ahora. Y les voy a mostrar luego con un ejemplo. Esta es una caricatura en esa página de PhD Comics que nos muestra esto. Antes del posgrado, en pregrado, uno dice, como ustedes, dice, voy a investigar lo que yo quiera. Sí, como yo lo hice. Pero eso no es planificar, ¿ya? Debemos buscar, debemos ver a alguien que nos ayude a planificar. Empezar a leer y ver qué está en boga, qué está de moda, qué recibe en la actualidad mayor financiamiento. Porque las áreas que reciben mayor financiamiento son aquellas áreas que disponen de mayor dinero para dar becas de maestría, de doctorado, de postdoctorado y después para financiar proyectos de investigación. En cambio, existen otras áreas en las que les voy a mostrar, por ejemplo, una que es una adaptación. Debemos adaptarnos para recibir aquello. Volviendo a la imagen que ven ahí, entonces en pregrado no desperdicien su tiempo. Yo tuve la suerte, pero es esa suerte. No creo en la suerte, pero es una contradicción, pero yo tuve suerte de elegir la mecánica de suelos no saturados. La mecánica de suelos saturados en la anterior década entró en boga. Recuerdo que un profesor de Canadá me dijo, tú tienes unos equipos que nosotros no tenemos. Estás en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Pero fue suerte. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo de investigación, no lo dejen al azar. Hablen y vean si es que les gusta la ciencia, ¿no? Si solo quieren un título, bueno, pueden estudiar lo que sea. Pero si luego quieren ustedes ir más allá en el camino, vean qué áreas reciben mayor financiamiento.
Lo mismo, miren, esta caricatura sigue un estudiante de posgrado, estamos hablando, por ejemplo, de alguien que hace maestría o doctorado, dice, voy a investigar aquello que mi profesor quiere. Sí, porque el profesor tiene que buscar financiamiento y solo puede, y es verdad, o sea, tiene, en la mayoría de los casos, investiga aquello que se financia, aquello que tiene dinero. Luego, cuando uno ya es profesor asistente, muy jovencito, dice, voy a investigar aquello que el comité de admisión quiere, ¿no? Cuando uno ya es un profesor de muchos años, dice, voy a investigar aquello que el comité de financiadores quiere. Ojo, el comité de financiadores, los que dan la plata, y luego les voy a mostrar un ejemplo. Y cuando uno ya es profesor emérito, dice, voy a investigar aquello que, y eso no lo he cambiado, que está en inglés, RIP, ¿no? Dice, investiga en paz. Entonces, es muy importante saber qué se financia actualmente. En nuestro caso, tenemos este proyecto, está terminando en 2 o 3 meses, que está financiado por la comunidad flamenca, las universidades flamencas en Bélgica, y lo nuestro viene ahí, está la Universidad de Gante, la Universidad de San Francisco Javier, la Facultad de Ingeniería Civil y el Centro de Estudios de Posgrado. Miren el título: Prevención de la compactación del suelo por operaciones agrícolas en Chuquisaca, Bolivia. ¿Qué financia el BLIR? No financia geotecnia, no financia pilotes, no financia muro de contención, no financia estudio de pavimentos, no financia estudios de hormigón armado, porque no creen que esa sea una prioridad, un tema prioritario para nuestra sociedad. ¿Qué es prioritario? Seguridad alimentaria. Comida. Comida es prioritario. Entonces, ellos financian temas, proyectos que están relacionados con seguridad alimentaria. Uno de los mayores problemas con la seguridad alimentaria es que actualmente y desde antes, desde hace unos 10 años, en Bolivia se viene promoviendo el uso de maquinaria, de tractores en los cultivos, pero de utilizar un arado que aplica poca carga en el terreno a cambiar, imponer un tractor con la carga que impone a través de sus neumáticos al terreno, genera un fenómeno que se llama compactación. La compactación reduce los poros del suelo, se reduce el volumen de aire en los poros y se reduce la disponibilidad de oxígeno que las raíces toman del suelo para el crecimiento de la planta. Entonces, si bien se facilita el trabajo, se reduce la producción. Entonces, se genera un equipo de trabajo y nosotros, pues, dominamos esto, ¿no? Dominamos que cuando construimos un edificio, el edificio aplica cargas al suelo, genera un incremento de esfuerzos y esta zona, bajo nuestras fundaciones, recibe diferentes cargas y se compacta. Y no solo eso, tenemos las soluciones. Esto es algo, por ejemplo, esfuerzos causados por una rueda rígida en arenas. Sabemos cómo los compactadores funcionan. Así que ahí entramos a comprender esto, comprender cuál es la carga, cuál es el grado de compactación, la relación entre el contenido de humedad del terreno, la saturación del terreno y el grado de compactación que generan los tractores. Entonces nosotros manejamos un área que los agrónomos no la manejan. Es decir, trabajamos en esto porque hay financiamiento. Hacemos ciencia, cooperamos con la sociedad y obtenemos financiamiento. Entonces, por eso es importante. Nadie financia en este momento diseño estructural de edificios. Entonces, esto es algo muy importante. Averiguar, hablar con los profesores. Pero obviamente no todos los profesores tienen esto. No existen profesores que solo dan clases y se van. Por eso también existen otros profesores que están más involucrados con la ciencia, más involucrados con estos procesos científicos que nos pueden dar una mano en este sentido. Finalmente, ya llegando a la última parte de esta mi presentación, el quinto punto, más cortito, se llama juegas. Esta es una fotografía, recuerdan, que se ha hecho popular hace un par de años y es el Salar de Uyuni, aquí en Bolivia. A los que no nos ven desde Bolivia, a los profesores que están
panelistas y al moderador, pues si no ha estado ahí, le invitamos a visitar nuestro país y el Salar de Uyuni. Solo he utilizado la foto para poner una frase. Dice, jugamos una partida. Este es un pequeño escrito, un párrafo, y dice, esa es la pregunta que el universo, o algo detrás del universo, empezó a hacer a los desconcertados bípedos que proliferaban en el tercer planeta del Sol. Tan pronto como sus simiescos cerebros pudieron comprender el juego de la ciencia. Es un juego curioso. No hay ningún conjunto de reglas definitivo y parte del juego consiste en tratar de descubrir cuáles son las reglas básicas del universo. El juego nunca ha sido tan fascinante y peligroso como ahora. Esto pertenece a Martin Gardner. Estos son nuestros mejores jugadores en ese juego que nos plantea el universo a los sapiens, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes, y con esto concluyo, es, ¿tú juegas? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su ponencia. Vamos a continuar con el intercambio de preguntas y de ideas. ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz? Adelante, Nahum. ¿Puedes tomar la voz? Muchísimas gracias, ingeniero Tito. Bien, al doctor Rojas Vidovic, primero que nada, excelente la presentación. Soy no diría fan seguidor, pero he seguido algunos de sus proyectos y clases que he ido realizando a lo largo de las gestiones. Bien, no me identificaría todavía estar dentro del juego en la pregunta final que nos hizo, pero bueno, vamos trabajando con algunos colegas y con aquellos que se pueda, lo que sería más que todo el tema de una metodología o la estructura para un artículo, ¿cierto? Porque básicamente, sí, el que investiga puede llegar a desarrollar nuevos conceptos, nuevas metodologías y demás, pero todo esto se va a limitar en la forma de cómo deseamos expresarlo, ¿cierto? Entonces, no sé, a mí me gustaría saber de repente si existen entes financieros así dentro de los proyectos en el ámbito privado para las investigaciones que de repente la asociación en un futuro decide realizar con sus estudiantes. Yo puedo hablarle de lo que conozco, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Si estamos hablando de financiamientos grandes, pues es más complicado, ¿no? No voy a entrar eso para no salir de su pregunta. Sin embargo, en las universidades, por ejemplo, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca genera anualmente unos concursos para financiar proyectos pequeños. Los montos no son muy grandes, ya los montos no son muy grandes, pero sí se tienen, dependiendo de la universidad, dependiendo del escenario. A nivel nacional, los fondos están más dados, no para las asociaciones pequeñas, sino más bien están dados para institutos, profesores que logren obtener este financiamiento y ellos puedan contribuir con parte de este financiamiento a través de, valga la redundancia, del financiamiento de proyectos de tesis o de estudios, pero que estén enmarcados dentro de un proyecto general. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no podemos financiar algún proyecto de algún estudiante que no entre dentro de la compactación, ¿no? de suelos dentro de procesos agrícolas. El obtener un financiamiento singular como estudiante solo va a depender de si las universidades cuentan, ¿no? con ese financiamiento. Al respecto también hay que ser muy cuidadoso. Los trabajos experimentales, las universidades no toman a veces en cuenta eso, ¿no? Ponen un mismo monto para todos. Sin embargo, existen proyectos dentro del área de ingeniería civil que son de índole teórica, ¿no? Son modelos constitutivos, que uno necesita un muy buen conocimiento de matemática, algunos libros y el lápiz y papel.
¿no? Y puede obtener excelentes artículos. Sin embargo, existen otros que están dentro del área experimental, y el área experimental requiere equipo, requiere muestras, requiere materiales. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? El área experimental siempre es más costoso. Así que yo espero que en la institución en la que usted desarrolla su trabajo tengan este tipo de financiamientos para el libre desarrollo de la ciencia, no con estas restricciones a las cuales he mostrado que debemos forzosamente adaptarnos. Muchas gracias. Jarín, adelante. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo Les está, saludo Jarín? desde acá. Ha sido un placer escuchar. Bueno, doctor, el título me ha llamado mucho la atención, ¿no? Muy filosófico. Doctor, una pregunta quiero aprovechar. Yo sé que tal vez podría hacerlo después, pero creo que tal vez podría ser un buen momento ahora. Eh, ha sido fascinante la presentación, y algo que me encanta es que usted puede explicar estos aspectos que a veces son difíciles de explicar, ¿no? De hecho, en programas de maestrías no es tan fácil encontrar un docente de metodología de investigación, taller de tesis, como lo es para otras, supongo, otros módulos, ¿no? Y yo veo que usted no solo tiene pasión por la ingeniería, sino por la ciencia, y puede explicarlo. Y aquí va mi pregunta, ¿no? Eh, Tal vez un poco personal, ¿en qué momento o, o cuál ha sido el proceso o el suceso que le ha ayudado o a usted ha llegado a gustarle el poder explicar la ciencia? O sea, como divulgador. No sé si me dejo entender. Sí, bueno, no me consideraría un divulgador, ¿no? Los de los libros sí son, pero sí existe la necesidad. A ver, permítame responderle en dos partes, ingeniero Jarín. Le mando un saludo hasta Oruro, a la Facultad Nacional de Ingeniería, a través de usted. Mire, en primer lugar, últimamente en mi área, en la geotecnia, se está hablando de una nueva categoría que debe ser valorizada, reconocida académicamente, institucionalmente. Me explico. Tenemos las personas que hacen los artículos científicos, pero los artículos científicos están escritos en un lenguaje que a veces es muy lejano de los que hacen la práctica, de la industria de la construcción. Entonces existe este gap, este puente entre lo que se genera en la ciencia y lo que se aplica. Y cada vez estamos más alejados, ¿no? Se ha reconocido una nueva categoría, o se quiere reconocer, que se dé el mismo mérito a aquellas personas que traducen, entre comillas, es el término que se me ocurre, que traducen los hallazgos científicos y lo simplifican a un nivel adecuado y aceptable. No estamos hablando de una revista que modifica a un título sensacionalista para su aplicación. Entonces necesitamos este tipo de personas que eliminen lo complicado pero necesario en los artículos científicos para la aplicación. Entonces, yo creo que más bien claro, con las distancias obviamente entro en esa categoría. ¿Ya? Y necesitamos más profesionales que hagan eso, de este puente. Por otro lado, ¿en qué momento encuentro esto? Cuando nosotros los docentes tenemos una gran responsabilidad. Los docentes debemos decir y reconocer, no públicamente, aunque sea llamando a un estudiante solo a un lado, cuando vemos una característica especial en él que él no ha visto. Ya, cuando vemos que un estudiante es sobresaliente en algo, cuando vemos a un estudiante hacer una exposición y notamos como docentes que lo hace muy bien, que le nace natural, debemos decirle. Cuando yo estaba en colegio, miren, debió ser en tercero medio, antes se llamaba el penúltimo curso de la secundaria, yo realicé una exposición en historia que no tiene nada que ver. Al terminar, la profesora me llamó a un lado y me dijo, mire, usted expone muy bien, se le da muy natural. Es cierto, tenía 15, 16 años, pero eso me ayudó, me dio la seguridad que yo necesitaba luego para desenvolverme,
para exponer. Ahí yo me di cuenta que podía transmitir, ¿no? Entonces, los docentes tenemos esa responsabilidad. Por eso muchas veces yo digo, no por mí, ¿ya? No por mí, sino en general, que los estudiantes a veces tienen la suerte de encontrarse con alguien que les va a resaltar, les va a ayudar a decir en qué son buenos, porque lo ve desde fuera. Y para mí esa profesora fue la que me mostró el camino, ingeniero Alcalá. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito. Laura, por favor, enciende tu micrófono. Hola, hola. Adelante. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Estuve escuchando la exposición brillante, como siempre, del ingeniero Rojas Vidovic. Un saludo para él. Bastante dedicado, bastante científico y, bueno, bastante comprometido con la docencia, con la educación acá en Bolivia. Bueno, mi consulta va en el sentido hablaba bastante de temas de investigación, de aplicar la ciencia en realidad, bueno, me ha llamado la atención el tema bueno, sobre los entes, las instituciones que se dedican a financiar investigaciones científicas. Bueno, yo quisiera consultarle al doctor Rojas Vidovic, ¿cómo ve este tema de la inversión en la ciencia en Bolivia? Si le parece suficiente, si le parece bastante escasa, si algún momento, bueno, él es un brillante profesional, ha llegado a estudiar en Europa, a hacer unos cursos de doctorado y bueno, mucho conocimiento, pero bueno, nosotros somos un país un poco, tal vez un poco desde el punto de vista un poco negativo, tal vez realista, pero somos un país tercermundista con bastantes necesidades, ¿no? Y bueno, el ámbito al que él se ha dedicado, la ciencia, pues implica, ¿no? Contar con recursos, contar con instrumentos, con insumos para poder desarrollarse. Bueno, mi pregunta va en ese sentido al profesor Rojas Vidovic. ¿Cómo ve esa situación del incentivo hacia la ciencia en Bolivia? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Tiene varias aristas. Voy a empezar a hablar por casa. Le agradezco el concepto que tiene de mí como científico, pero debo reconocer que desde el momento en el que uno ingresa a la universidad en Bolivia, particularmente hablo de la San Francisco Javier, el escenario no está dado para hacer ciencia. Yo no soy un científico como lo era antes cuando hacía el postdoctorado o el doctorado. En las universidades tenemos una carga administrativa y un control administrativo porque, por ejemplo, si usted dice que hace ciencia y presenta artículos científicos, no significa nada para el sector, por ejemplo, administrativo. No para todos, pero para algunos que tienen el control. Entonces, cuando uno no entiende lo que significa, por ejemplo, un artículo científico y tiene la posibilidad de hacer que las carreras dentro de la universidad suban y bajen, pues estamos en desventaja, ¿no? Inclusive en las universidades, a veces sectores del punto de vista administrativo que no conocen la ciencia, nunca han hecho la ciencia, nunca han hecho ciencia, por lo tanto no deberían poder opinar sobre un trabajo científico, ¿no? Ellos ven 4 hojas de un artículo científico, no saben lo que hay por detrás, ¿no? Piensan que esas 4 hojas uno las puede escribir en 5 noches. Ahí tenemos un problema fundamental. Lo mismo son en las universidades. Las universidades mismas tienen esos problemas. A nivel nacional a nivel nacional tenemos el mismo problema. En los ámbitos de poder, en los ámbitos de decisión de la ciencia, no tenemos científicos. No tenemos gente que hace publicaciones
publicaciones, directores de institutos científicos. Y ese es realmente un problema. ¿Por qué? Porque estamos dados más hacia la propaganda, a lo que genera. En Bolivia tenemos una experiencia que es un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿ya? Por ejemplo, hace algunos años se llamaron a los 20 científicos con mayor éxito a nivel mundial, los bolivianos que están fuera. Dentro de esos 20 científicos, no sé si recuerdan, fue creo que en Tiquipaya o por esa zona en Cochabamba, reunieron a los 20 científicos bolivianos más sobresalientes. 2 de ellos amigos míos. Llegaron con toda la televisión y todo, estuvieron ahí durante unos, creo que 2 o 3 días, salieron en prensa, todo. Ellos dejaron un documento sobre cómo debería funcionar, ¿no?, la creación, para empezar, si no me equivoco, de un ministerio de ciencia y tecnología, y cómo debería funcionar, cuál es el porcentaje que el país debería dejar, más bien otorgar a la investigación. ¿Cuál fue el resultado? Que luego se fueron, yo me encontré con ellos posteriormente, y ellos mismos se reían y decían, bueno, eso fue un saludo a la bandera, si se entiende el término en otros países. Nosotros hemos ido, le hemos pasado bien, hemos dejado un documento, luego nadie ha mirado el documento y bueno, nosotros seguimos aquí aportando en Europa, en los Estados Unidos, ya nos hemos olvidado de Bolivia. Así que Bolivia está muy, muy dejada. Hay una frase, con esto termino, ingeniero, hay una frase que es, no la debemos olvidar, ¿ya? Es muy, muy conocida, ¿no? Pero parece que en muchas instancias no se la comprende siquiera. Esa que dice, los países pobres piensan que solo los países ricos se pueden permitir pagar investigación. En cambio, los países ricos saben que porque pagan investigación no son pobres, ¿no? Gracias, ingeniero. Gracias. René Alfredo, a través del chat, pregunta si considera que la disciplina podría derrotar a la inteligencia. Sí, claro que sí. La inteligencia, no sé, no soy un neurólogo, ¿no? Me interesa bastante la neurología. ¿No? He tratado últimamente de leer bastante o de escuchar conversaciones, pero no soy neurólogo, así que no me permito decir si uno nace inteligente o no, o si uno se hace inteligente o no. Lo único que sé es que he conocido compañeros de la universidad con muchas mayores habilidades para absorber el conocimiento que les es transferido, aprenden más rápido, mejor, mucho más eficientes, pero que debido a la dejadez que ellos presentaban en su vida, a no ser disciplinados, no han terminado siquiera la carrera de ingeniería civil. Podría decir que hay personas que reciben un don, pero les falta disciplina. Por el contrario, he conocido personas que si bien debían dedicarle muchas horas a absorber, a aprender un concepto, pues debido a su disciplina actualmente son muy buenos ingenieros y también muy buenos investigadores. Yo creo que sí, que la disciplina derrota, o por más bien que la disciplina es un requisito indispensable para que la inteligencia tenga éxito. Muchas gracias. David Delgado, también a través de chat, saludos desde México. ¿Cómo se ve el futuro de la investigación geotécnica para la década que comienza en el 2021? Querido David, has llegado tarde a mi charla. Te mando un gran saludo, es un muy buen amigo, profesor del área de ingeniería estructural. Has llegado tarde a mi charla, de castigo debes ver el video los primeros 5 minutos. Ok, Naida, adelante, por favor, activa tu micrófono. Buenos días, ingeniero Rojas. ¿Cómo está? Vengo siguiendo su trabajo desde hace mucho, así como muchos compañeros de acá. Siempre he resaltado con su filosofía y cosmovisión enfocado a la superación humana. Saludos. Tengo una pregunta. Enfocado a nuestro tema de la investigación como tal, ¿cuál es la importancia de la estadística en las investigaciones? Esto para que nuestros estudiantes se tengan en conciencia, ¿no? El enfoque y la importancia que tienen que dar y que no les llegue de sorpresa, porque es lo que suele pasar. Gracias. No, muchas gracias a usted.
Voy a ser sincero, cuando usted habla de estadística, pensé que su pregunta iba relacionada con algo estadístico y me he puesto nervioso. Ya, la estadística no es algo en lo que yo esté muy embebido, pero es muy importante. Es muy importante porque, mire, actualmente en la ingeniería geotécnica, que es donde el área, voy a llevar el agua a mi molino, ¿no? Para estar más cómodo. En el área de la ingeniería geotécnica, la Argentina, con el profesor Alejo Esfriso de la Universidad de Buenos Aires, están desarrollando actualmente el código de diseño, el CIRSOC 402 tiene esa denominación, para el diseño de cimentaciones. Existen dos formas, dos filosofías de diseño. Una de ellas es la que estamos acostumbrados en la selección de parámetros para el diseño geotécnico, nosotros estamos acostumbrados a utilizar, y es la que yo enseño. Por otro lado, existe una que es mejor, pero para entender esa filosofía de diseño, uno tiene que tener un manejo de la estadística no muy bueno, sino aceptable. Y lamentablemente la mayoría de los colegas no la tenemos. Así que los mejores métodos actualmente de diseño, hablo de mi área, están basados en análisis estadístico. Pero como nosotros no entendemos, nos hemos alejado tanto de la estadística, pues existe un rechazo a su aplicación. Entonces rechazamos no porque el método sea malo, simplemente porque no entendemos la estadística. Así que sí, la estadística es algo realmente necesario. Tal vez habría que en algún momento llevar, además de la estadística básica que nos enseña muy debajo y los ejemplos están más dados con ejemplos de género, ¿no? Para saber si tenemos hombres y mujeres en el curso, ¿no? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la norma? Tal vez debería haber en algún momento algunos cursos digamos, aislados que uno pueda elegir, o tal vez dentro de la malla que debería ser la estadística ya como parte de la ingeniería aplicada. Muchas gracias. Okay. Diego Contreras, a través del chat. Buen día. ¿Dónde o cómo podemos saber cuáles son los campos o temas demandados actualmente y en lo posterior? Eso sí. Más que el tema, como les he dicho, es que se financia. Eso es importante. Existen proyectos. Les doy solo un ejemplo. En este momento está en vigencia, en marzo cierra. Les mostré el proyecto de la Universidad Católica de Lovaina, solo para hablar de una universidad que está financiando. Hay que buscar y ver proyectos de financiamiento, ¿no? Proyectos de financiamiento para, por ejemplo, proyectos de investigación, doctorados o maestrías. Entonces, cuando uno va ahí, existe una zona donde dice áreas o temáticas a ser financiadas, topics, ¿no? Entonces, ahí uno ve qué se financia actualmente a nivel mundial, porque aquí no es solo para ingeniería, por si acaso. El financiamiento rara vez llega solo para ingeniería, menos solo para ingeniería civil. Llega financiamiento para investigación. Existe, por ejemplo, igualdad de género, ¿no? Luego existe para franjas de población, ¿no? Franjas de población en las que son vulnerables, gente en situación de calle, y uno va y se va desmoralizando. No va a encontrar financiamiento en ingeniería civil, no va a encontrar financiamiento en construcción de presas, ¿no? Lo que va a encontrar, por ejemplo, es en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, y dentro de esas existe uno que es el riesgo de desastres naturales. Entonces, uno debe tener la capacidad de llevar, por ejemplo, riesgos de desastres naturales, estabilización de taludes, por ejemplo, ¿no? Construcción de terraplenes en las riberas de los ríos para evitar inundaciones, ¿no? Puede ver, por ejemplo, en otros lados, patrimonio, ¿no? Entonces, podemos hacer nosotros unos proyectos de estudios geotécnicos relacionados con la sismicidad del lugar para la conservación del patrimonio histórico de ciudades. A partir de revisar cuáles son las temáticas que los financiadores
están financiando, esa es la única manera, ¿no? De ver si podemos nosotros acceder y tener una gran inventiva, una gran imaginación para poder meter el área de nuestro interés a uno de estos campos. Muchas gracias. Una última intervención y una última pregunta. Walter, por favor, enciende tu micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Qué gusto verlo aquí en un evento de la SEIC. Tenía una pregunta súper corta que me llamó la atención cuando usted estaba comentando el hecho de recibir un financiamiento, justo lo que comentaba ahorita, sobre algo que están queriendo investigar, ¿verdad? Entonces, uno termina siendo algo que está disponible y no algo que está buscando uno como persona. Entonces, ¿cómo uno hace como investigador o cómo los investigadores en su mayoría manejan este tema cuando tienen que realizar una investigación que no está tal vez tan alineada con lo que ellos quieren hacer? ¿Cuál es este estado en el que tienen que manejarlo? Porque al fin y al cabo uno tiene que tener la motivación por detrás, ¿no? Para realizarlo. Pero ¿cómo manejan ese tema los investigadores que desarrollan estos temas que no es algo que en realidad quieren hacer? Tiene que haber, como han visto en esa figura, Moisés, en primer lugar, un saludo. Como han visto en esa figura de PhD Comics, en esa caricatura, no investigamos lo que queremos, lamentablemente. Ya, yo quisiera investigar otras cosas. Lo que tenemos que hacer es ceder, como en toda relación. Esta es la relación investigador-financiador. Entonces debe haber una vía en medio, dirían los italianos, una vía di mezzo, ¿no? Tiene que haber, usted debe tener la creatividad para llevar hacia el lado de su interés, ¿no? Se utilizan frases como impacto climático en la estabilidad de diques, ¿no? Y ahí entra la mecánica de suelos no saturados, que ahora va las lluvias, erosiones. Si usted quiere un ente público financiador, ese es el camino, en la mayoría de los casos, ¿no? Usted tiene que adaptar su investigación, tiene que ceder también. Pero nada está perdido. Existen otros proyectos de investigación, por ejemplo, uno de ellos lo tiene el ingeniero Mario Terceros en un campo de investigación de pilotes en Santa Cruz de la Sierra, que corresponde al Comité Técnico Internacional de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, que no investigan nada que ver con cambio climático ni nada de eso. ¿Quiénes les financian eso? Les financian los fabricantes de máquinas perforadoras de pilotes, por ejemplo, Bauer, ¿no? Fugro. ¿Quiénes les financian esos? ArcelorMittal, los fabricadores y importadores de acero. ¿Quiénes financian eso? Las compañías de cemento, ¿no? Las fabricantes de cemento, no sé, Fancesa, Itacamba, etcétera. Entonces, si usted tiene la habilidad de vender eso a alguien y mostrarle que luego va a poder mejorar sus servicios, sus maquinarias, sus productos, pues también debe tener la habilidad de convencer a la empresa privada. Y sí lo va a lograr, Moisés. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Daniel Cristian nos pregunta, ¿qué hacemos cuando elegimos un tema de investigación con amplias expectativas, pero los resultados son pocos? Existen comités que aceptan los resultados, ¿no? Usted recibe un financiamiento y luego tiene que presentar un resultado. Al principio usted se ha comprometido a los outcomes, ¿no? O sea, ¿qué va a dar? Usted ha recibido, no sé, $100 y por esos $100 usted ha prometido que va a dar algunos resultados. Afortunadamente, los evaluadores de su proyecto lo que han hecho es evaluar la capacidad y responsabilidad que usted ha demostrado en el pasado para llevar adelante un proyecto. Si hablamos de proyectos grandes, ¿no? Financiados. Y ellos saben, porque ellos han hecho investigación, he ahí la importancia de que las personas que asignan y controlan los recursos de financiamiento de investigación hayan tenido la experiencia de ser investigadores. No podemos poner a una persona, por ejemplo, que ha participado en licitaciones, pongamos, de compra de pernos. Él sabe que el producto va a venir, ¿no?, bajo norma y va a medir hacia el producto.
En este caso, si es una persona que ha hecho investigación, sabe que las prioridades pueden cambiar ligeramente durante la investigación. Así que el producto que usted presenta luego va a ser evaluado, no exactamente con lo que usted prometió, porque así funciona la ciencia, sino más bien con la responsabilidad con la que usted hizo. Llevó adelante el proyecto, ¿no? Entonces le dan una holgura. En cambio, si usted me está hablando de su tema de tesis, los malos resultados también son buenos. Es muy importante que en un artículo, en una tesis, nos digan qué no se debe hacer, porque luego yo no lo voy a hacer. Existen artículos muy importantes, ¿ya? Usted lee el artículo científico y dice, yo he hecho esto, y ¿sabe qué? Mi conclusión es que no funciona así. ¿Qué ha hecho? Ha ahorrado al resto todo ese proceso por el que usted ha pasado. Si alguien evalúa un trabajo de investigación y lo descarta simplemente porque no encontró lo que esperaba, pues es una persona que no tiene experiencia en ciencia. Lo que tiene que evaluar es que usted haya seguido el método científico, que haya sido sistemático desde el momento en el que realiza la observación hasta el momento en el que obtiene sus conclusiones. Eso pasa por una metodología. Así que no se desmoralice. Es una buena tesis también es aquella que presenta resultados inesperados. Muchas gracias. Vamos a cerrar las preguntas con ya una final pregunta. Marco, por favor, eres la última intervención. Enciende tu micrófono, sé muy breve, por favor. Hola, muy buenos días, gracias. Como siempre es un placer escucharlo, doctor Rojas, y es un privilegio. Mi consulta va relacionada a cuando uno es un investigador principiante, de repente tiende a encariñarse con su primera investigación, algo así como si fuera un hijo. Y aquí va mi pregunta, ¿podemos seguir haciendo crecer esa investigación? ¿Qué estrategias usted nos podría sugerir para difundirla, ampliarla, etcétera? O definitivamente, tal vez como una parte de madurar, debemos dejarla a un lado y ir a buscar, así como nos aconsejaba en su presentación. Gracias. Muchas gracias, apreciado Marco. Mire, existen personas que como filosofía de vida tienen, no como filosofía, sino más bien como consecuencia de su vida, dos carreras. Entonces, algunos son abogados y son ingenieros civiles. Pero si usted habla de ciencia, eso no suma puntos. En ciencia suma punto la especialización que usted tenga en un determinado tema. Le van a financiar un proyecto mientras más especializado sea usted. Si yo quiero estudiar cocos y quiero plata para recibir el estudio de cocos, no me la van a dar si yo toda mi vida he estudiado bananas. Se la van a dar con seguridad a alguien que ya ha estudiado cocos. Así que es muy importante aquello. Ahora, usted está en una etapa preliminar. Asegúrese de que en cada nueva etapa, en el momento de tomar la decisión de cuál es el paso siguiente, cuando tenga una discusión de cuál es el paso siguiente, usted no sea el más inteligente ni el con mayor experiencia de la sala. Es decir, apóyese en alguien que sabe y que sabe de su campo, ¿no? El profesor Luis Garza, un amigo en algunos videos, ese es otro tema, el colombiano decía, bueno, es mexicano, pero vive en Colombia, dice chupe rueda. No sé si lo recuerda, chupe rueda, ¿qué significaba? Y él nos decía, cuando va un ciclista adelante, el de atrás se le pone muy pegadito y hace menor esfuerzo que el de adelante. Aprovecha del de adelante. Entonces, si usted va a dar un nuevo paso, asegúrese de tener el consejo de alguien que sabe, ¿ya? Y así usted va a poder determinar. No lo haga por usted solo. Los grandes investigadores son aquellos que han seguido ese principio, que no pertenece a Newton, pero que Newton luego lo citó y todos creemos que es aquello. Dice, a hombros de gigantes. Nosotros sabemos lo que sabemos porque estamos subidos, o vemos lo que vemos porque nos hemos subido a hombros de gigantes, ¿no? Entonces, a hombros de gigantes quiere decir que usted... Muchas gracias, doctor. Quisiera pedirle... Gracias. Perdón. Muchas gracias, doctor. Quisiera pedirle un último punto de cierre para concluir con su intervención.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la paciencia. Agradecerles a todos ustedes. Y bueno, algo que quiero decirles es justamente eso. Las sociedades científicas son los que necesitamos. Yo no tenía en mi tiempo una sociedad científica, entonces tomen esa oportunidad de que ustedes sí tienen y que las actividades de las sociedades científicas estén relacionadas más con mostrar la ciencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Excelente, doctor. Ha sido de gran fruto para todos nosotros escucharlo. Y le voy a pedir al vicepresidente de ASEIC Bolivia, el ingeniero Gabriel Gorena, que por favor nos dé sus palabras y su mensaje de clausura de los trabajos y clausura del PRENASEIC que llevamos a cabo en estos últimos 3 días. Adelante, ingeniero, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, aclarar, todavía falta el último paso para ganarme el título de ingeniero, pero ahí vamos. Quiero hacer un agradecimiento especial por darme este tiempo y poder cerrar este evento de ciclos de conferencias, y agradecer específicamente al doctor Rojas Vidovic, nuestro último expositor, con quien tuve el gusto de trabajar, compartir y con seguridad también hacerle renegar. Cabe destacar la formación, la motivación y la dedicación que siempre nos dio a los estudiantes y siempre promoviendo la ciencia. Asimismo, agradecer a la expositora Alejandra Fernández, al doctor Alfonso Alberto González y a nuestro ingeniero Tito, que siempre nos está colaborando en los eventos. A los organizadores, que es la directiva, a Roslín Velázquez, Jesús Delgado, George Mérida, Juan Medrano, Sebastián Meneses, Norman Yamir Velázquez y Walter Moisés Álvarez. También a todos los líderes de grupos y a las autoridades internacionales y de todos los ANEICS presentes. Quiero aprovechar el momento para invitarles a nuestra actividad esta tarde, a la asamblea, a todos los presidentes de ANEICS, para poder participar y observar lo que vamos haciendo en ASEIC, y también a invitarles a todos los presentes a la fiesta de confraternización virtual, algo nuevo que se llevará a cabo a las 8 hora boliviana. La asamblea será a las 4:30 hora boliviana. También quiero despedirme. Espero a todos les haya agradado este ciclo de conferencias, les haya agradado este evento. Les invito a los presentes a poder ir ahí en nuestras redes sociales, estar pendientes de los eventos que vamos a llevar adelante, y pues estamos aquí predispuestos a colaborar y también brindarles información para quienes no estén en una sociedad científica y tengan el gusto o tengan las ganas de estarlo. Quiero cerrar con una frase que creo nos viene bien a todos, y es del libro de Mark Manson que pues mencionaba su profesor Packwood, y dice: si estás atorado en un problema, no te sientas a pensar en él, comienza a trabajar en él. Incluso si no sabes lo que estás haciendo, el simple acto de trabajar en él eventualmente propiciará que las buenas ideas surjan de tu mente. Menciono esta frase porque creo que muchos acá estamos en proyectos de elaborar nuestros proyectos científicos, perdón la redundancia, y pues siempre estamos trabados, otros están realizando sus tesis y pues siempre tenemos esa frustración. Es por eso que la menciono, y pues aquí tenemos un lugar donde podemos compartir información, podemos compartir incluso motivación para todo esto, y pues estamos prestos para ayudarles a todos. Nos van a tener, ya estamos cerrando una gestión que espero hayamos dejado el granito, hayamos dejado la semilla, y pues ya con seguridad los nuevos miembros van a llevar adelante esta asociación, porque además nos van a tener ahí. Y a todos les digo, no solamente de mentores, no solamente como personas que han dejado el cargo, sino también como amigos. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, presidente de la Asociación ASEIC Bolivia. Por mi parte, quiero felicitar a todo el comité organizador, a todos los expositores y a todas las personas que han participado en estos eventos. Han sido de bastante calidad, muy agradables, y les agradezco la invitación, sobre todo a Roslyn Velázquez por haberme
hablado y pedirme que participara con ustedes. Ha sido para mí un gran honor. Los felicito por todo su trabajo y espero nos veamos pronto. Que todos ustedes tengan un excelente día y que sea muy provechosa los trabajos de su asamblea hoy por la tarde. Muchas gracias a todos.